Mi querido amigo, prepárate para una historia que te sumergirá en la injusticia más profunda y te elevará con la fuerza inquebrantable de la dignidad humana. El regalo de los padres del niño rico, un sobre lacrado y un contrato de confidencialidad, no fue el cheque abultado que todos esperaban, sino una condición tan humillante que Andrea, la maestra que salvó al niño, sintió como la dignidad se le desmoronaba en el instante en que Leo, el pequeño al que rescató, la miró con ojos llenos de una incomprensible tristeza. Esta es la historia de Andrea, una mujer cuya existencia se tejía en los márgenes invisibles de una gran ciudad, una figura casi imperceptible para la mayoría, un eco silencioso y olvidado en el bullicio incesante de la vida urbana. Su vida era una danza diaria con la precariedad más absoluta, un ballet de supervivencia donde el frío inclemente se colaba por las ropas gastadas y roídas, y el hambre era una punzada constante y aguda en el estómago, un compañero leal. Andrea no tenía fortuna, ni un apellido que le abriera puertas, ni siquiera un lugar fijo donde cerrar los ojos al atardecer sin la preocupación de las facturas. Su pequeño apartamento, en el corazón de un barrio de clase trabajadora donde las risas de los niños se mezclaban con el constante sonido de los autobuses, era un espacio modesto pero lleno del amor silencioso de su madre, quien luchaba valientemente contra una enfermedad crónica que consumía sus pocos ahorros, y de su hermano menor, un joven brillante que soñaba con una educación universitaria que parecía inalcanzable. Sus ropas eran un testimonio mudo de su esfuerzo y de la austeridad con la que vivía. Telas sencillas y limpias, pero desgastadas por el uso repetido y los lavados, sus colores pálidos como un recuerdo lejano de su juventud. Sus manos, a diferencia de las de sus colegas de escuelas privadas o de los padres de sus alumnos más adinerados, siempre inmaculadas y engalanadas con joyas, estaban ligeramente enrojecidas y con las uñas cortas, no por trabajos forzados, sino por las incontables horas dedicadas a su empleo como maestra en una escuela pública con recursos limitados y a la costura en sus ratos libres, una habilidad que heredó de su madre y que utilizaba para hacer arreglos de ropa y sumar algunos pesos extra para las medicinas de su familia. Cada mañana, el aroma a café barato llenaba su diminuto espacio, un rincón ignorado por el mundo de la élite, donde los muebles antiguos y las paredes con la pintura descascarada eran testigos silenciosos de sus luchas diarias y de su profunda determinación. Cuando Andrea se aventuraba al centro de la ciudad para ir a su trabajo, a buscar medicinas para su madre o a hacer algún encargo para su hermano, sentía las miradas, densas y pesadas, clavándose en su espalda. Las de curiosidad, teñidas de una lástima condescendiente, que la evitaban rápidamente como si fuera contagiosa. Las de desprecio, que la veían como una sombra, una mancha incómoda en el paisaje de la opulencia. Los comentarios le llegaban como susurros venenosos que se colaban por los pliegues de su alma, incluso cuando no iban dirigidos a ella directamente. Esa es la maestra Andrea. ¿La conoces? Siempre tan abnegada, tan pobre de espíritu, decía una madre de familia adinerada en la entrada de la escuela, su voz cargada de un falso compasión que sonaba más a burla, mientras sus ojos se detenían en la figura delgada de Andrea y su rostro desprovisto de maquillaje. Debería cuidar un poco más su apariencia, ¿no crees? Parece una de esas personas que piden limosna,
no una educadora que aspira a más. ¡Qué vergüenza para el prestigio de la escuela! Soltaba otra, mientras sus ojos se detenían en sus zapatos sencillos y sus manos, que, aunque limpias, no tenían la suavidad de las que nunca habían trabajado duro. La familia del Cayo, los padres de Leo, su alumno más brillante, eran la personificación de la arrogancia y el clasismo. El señor Armando del Cayo, un magnate inmobiliario de reputación intachable y fortuna inmensa, y la señora Isabel del Cayo, una socialité de belleza fría y sonrisa petulante, se deleitaban en humillar a Andrea, siempre bajo el velo de una supuesta preocupación por el bienestar de la escuela. Maestra Andrea, aún con esos materiales de reciclaje para las clases de arte, mi hijo Leo es un genio, necesita estímulos. Mira, te presto esto, por si no sabes cómo comprar material de calidad, decía Isabel con una sonrisa deslumbrante, extendiendo un billete de $100, no con empatía, sino con un gesto que implicaba superioridad, un recordatorio constante de su poder y de la inutilidad percibida de Andrea. Días después, en una reunión de padres de familia, Isabel no perdía la oportunidad de humillarla en público. ¿Sabes, Andrea, cuánto dinero se ahorra la escuela con tu dedicación? Con lo que te pagan, apenas si puedes comprar tizas. La educación de calidad tiene un precio, querida. Un día, espero que puedas entender la magnitud de lo que significa educar a un niño de verdad. Necesitamos a alguien más apto para enseñar a nuestros hijos, alguien con mundo, no solo con buenas intenciones. Lo decía en voz alta, para que todos los presentes escucharan, sus risas ahogadas resonando en el elegante auditorio de la escuela, mientras Andrea sentía como el calor le subía por el cuello, como sus mejillas ardían, como un nudo amargo y doloroso se le formaba en la garganta, impidiéndole tragar. Sus manos se apretaban en puños invisibles bajo la mesa, sus uñas marcando la piel de sus palmas. La humillación era una punzada constante, una herida que nunca terminaba de cerrar. Los del Cayo se burlaban de su falta de visión, de su ingenuidad, en un mundo donde el dinero lo compraba todo, incluso el talento. Andrea, en esos momentos, sentía su corazón apretarse, una punzada de dolor que se extendía por su pecho, una frustración que la asfixiaba, pero se obligaba a mantener una expresión impasible, aunque por dentro la rabia y la impotencia la carcomían sin piedad. Recordaba las palabras de su madre, en los pocos momentos de lucidez que la enfermedad le permitía. La verdadera dignidad, Andrea, no se compra con dinero, ni se pierde con la burla de los mediocres. Y la verdad siempre se impone. Esas palabras eran su ancla, su secreto consuelo frente al desprecio. Cada instancia de menosprecio no la quebraba, la forjaba, cincelando una resistencia silenciosa y férrea en su espíritu, un fuego interno que nadie podía ver, una promesa silenciosa de que un día esa balanza se equilibraría y la verdadera naturaleza de la generosidad de los del Cayo se revelaría. Lo que nadie sabía, lo que la mayoría ni siquiera imaginaba de Andrea, aquella figura aparentemente insignificante que impartía clases en un aula modesta, era el tesoro oculto que ella poseía, una habilidad extraordinaria y un conocimiento profundo que se mantenían velados por el velo de su apariencia modesta y su condición económica. Andrea
Antes de dedicarse a la enseñanza por vocación y necesidad, había sido una niña de gran inteligencia y una memoria prodigiosa, cultivada por su padre, un hombre que, a pesar de sus humildes orígenes, era un autodidacta apasionado por la historia de la medicina antigua, la botánica y, extrañamente, la ciencia de la reanimación cardiopulmonar de emergencia. Él le enseñó a Andrea a leer entre líneas, no solo los mecanismos de un reloj, pues solían visitar juntos el taller de un viejo relojero amigo, sino también los intrincados detalles de un cuerpo humano, los patrones repetitivos en las enfermedades y, sobre todo, a desentrañar la lógica detrás de Timinerimumu, los enigmas de la vida. Su mente, una intrincada red de conexiones rápidas y lógicas, podía seguir el rastro de cualquier anomalía, sin importar cuán oculta estuviera la clave o cuán complejo fuera el laberinto de síntomas médicos. También había sido una observadora aguda de la naturaleza humana, aprendiendo a leer los gestos, las microexpresiones, los tonos de voz, una habilidad crucial para su supervivencia en el mundo académico, pero también para comprender las intenciones más profundas y a menudo ocultas de las personas. Su vocación por la enseñanza le había dado una paciencia infinita y una meticulosidad extrema, la capacidad de ver el funcionamiento interno de las cosas, no solo de los mecanismos, sino también de los sistemas complejos. Ella no era una simple maestra, era una científica innata, una guardiana del conocimiento, aunque su oficina fuera el humilde aula de clases y su archivo, la memoria de su mente, que absorbía cada detalle como una esponja ávida. Su madre, en sus momentos de lucidez, le había insinuado sutilmente la existencia de este tesoro oculto en ella, refiriéndose a su mente brillante como un regalo que nadie podrá quitarte, Andrea. Solo tú podrás ver la verdad detrás de esta vida. Esas frases, que los del Cayo ignoraban por delirios de una mujer enferma, resonaban con un nuevo y escalofriante significado para Andrea. El impacto de esta revelación, cuando finalmente ocurriera, sería un shock sísmico para todos. Nadie, al ver a la sobria Andrea con sus ropas sencillas y su aire ensimismado, podríame haber imaginado que tras esa apariencia se escondía la mente brillante de una estratega, capaz de desentrañar los secretos más intrincados de la vida y la muerte, y las complejidades morales más sutiles. Era una habilidad que en el mundo materialista de los del Cayo carecía de valor aparente, pero que, en el ajedrez silencioso de la vida y la muerte, era la pieza más valiosa del tablero. Un monólogo interno constante, era el compañero más fiel de Andrea, la voz incesante de su propia conciencia, de su intelecto insaciable, resonando sin cesar en los recovecos más profundos de su mente, su refugio inexpugnable. Cada decisión, cada preocupación, cada sentimiento de desprecio o de esperanza que la asaltaba, iba acompañada de una reflexión profunda y detallada en su mente, un análisis pormenorizado de las ramificaciones emocionales y estratégicas de sus pensamientos. Cuando Isabel del Cayo, con su sonrisa condescendiente, le preguntaba si había podido ahorrar para las medicinas o manejar el gasto de la escuela, el corazón de Andrea se encogía por la punzada de la hipocresía, un calor que le subía por las mejillas, pero su mente ya estaba a 1000 por hora. Analizando la situación. Ella cree que el poder se mide solo en el dinero que ostenta y en la humillación que inflige.
Pero la verdadera fuerza reside en el conocimiento, en la verdad, en aquello que puede mover los hilos invisibles de la vida y la muerte. Ella es ciega a eso, a la sutileza de la información vital y a la ética humana. Pensaba, su mirada fija en el ostentoso reloj de pulsera de diamantes de Isabel, una pieza moderna, sin alma. Mi vindicación no será con dinero, será con la verdad, con la vida misma. Será tan devastadora que no sabrá de dónde vino. Madre, padre, el verdadero valor no es el de las cuentas bancarias, es el de la vida, y la voy a desenmascarar. La frustración la invadía a menudo, una ola amarga que se le subía por el pecho, cuando veía que sus observaciones, sus soluciones brillantes a problemas complejos que ella podía desentrañar con su lógica, no eran comprendidas o eran directamente ignoradas por la falta de un vocabulario adecuado en su ámbito, o simplemente por el arraigado prejuicio que la rodeaba, que la veía solo como una figura decorativa sin valor práctico, una especie de maestra de segunda, un accesorio prescindible en el elitista mundo de los del Cayo. ¿De qué sirve entender la complejidad de la vida, la vulnerabilidad del cuerpo humano, la corrupción de los que se creen intocables, si nadie valora mi conocimiento? Si solo ven mis ropas sencillas, y no la red compleja de datos que llevo en mi cabeza, los patrones que solo yo puedo ver, y la verdad que muchos no quieren ver, o temen ver. Se preguntaba, y un nudo amargo y doloroso se le formaba en la garganta, impidiéndole tragar. Esa sed de conocimiento, esa necesidad imperiosa de desentrañar los misterios de la vida y los enigmas del presente, se convertía en su refugio, su arma secreta y silenciosa contra un mundo que parecía diseñado para ignorarla y subestimarla. Cada burla de los del Cayo era un acicate, cada mirada despectiva una gota de combustible para el fuego de su determinación. Ella sentía el dolor, la esperanza, la frustración y la determinación en cada fibra de su ser, una amalgama de emociones que la impulsaban hacia adelante, forjando su carácter con la tenacidad del acero más fino. La opulencia del mundo de los del Cayo, con sus mansiones de cristal y acero que se alzaban imponentes contra el cielo gris de la ciudad, sus jets privados que surcaban los cielos sin restricciones, sus yates de lujo anclados en marinas exclusivas y sus colecciones de arte moderno que valían fortunas incalculables, contrastaba de forma brutal y despiadada con la discreta y sencilla realidad de Andrea. Las reuniones escolares, los eventos de padres y las galas benéficas se habían convertido en un escenario para el lucimiento descarado de los del Cayo, una pasarela de egos y de falsedad. Armando del Cayo se movía por los salones con una despreocupación que a Andrea le parecía obscena, una ostentación vacía y sin alma que le revolvía el estómago. Las risas eran más estridentes, los brindis más frecuentes, y la abundancia de lujos era tal que a Andrea le provocaba una extraña náusea, una sensación de vacío y de podredumbre moral. Un día, mientras Andrea, en su rutina de clasificar los viejos libros de texto donados a la escuela, escuchó a Armando del Cayo en la oficina de la dirección, con un tono de voz que resonaba con desprecio hacia la educación pública y sus maestros. Maestra Andrea, su dedicación es admirable, pero... ¡Qué inocente es usted!, ¿verdad? La vida real no es como los cuentos. Mi hijo Leo, por ejemplo. Demasiado valioso para este ambiente.
Mi esposa y yo queremos lo mejor para él, y lo mejor no se encuentra aquí. ¿Sabe lo que mi padre quería que hiciera con su vieja colección de instrumentos científicos? Quería que los donara a una universidad rural, a una ciencia para los pobres. Por Dios. Eso ya lo vendí para financiar mis nuevas inversiones, para invertir en la verdad de los números modernos, en el verdadero valor de las cosas. Lo que vale es la riqueza real, tangible. La crueldad en sus palabras, no solo hacia ella y hacia la educación pública, sino hacia la memoria de su propio padre, le apretó el corazón a Andrea con una fuerza dolorosa. Ella recordaba que aquellos instrumentos científicos no eran meros objetos, eran parte de un legado, de una forma de pensar sobre el conocimiento y el progreso. La idea de que Armando los hubiera vendido, profanando ese legado y esa potencial fuente de información o de ayuda para otros, le produjo un dolor visceral, una punzada que lo hizo contener el aliento y las lágrimas. En ese momento, la indignación fue más fuerte que la pena. Esta no es solo una escuela, pensó Andrea con furia contenida. Es un campo de batalla para la dignidad. La semilla del cambio no fue un evento súbito, sino la culminación de una serie de pequeñas puñaladas emocionales y una profunda decepción que se había gestado durante años. El momento exacto que sembró la duda, que proporcionó una pista crucial y que finalmente impulsó a Andrea a la acción, fue durante un evento de la escuela, un picnic anual para padres y alumnos. En medio del bullicio de los juegos y las risas de los niños, Leo, el hijo de los del Cayo, un niño de apenas 7 años, pero de una fragilidad innata por una condición cardíaca preexistente, sufrió un ataque de asma severo y por una negligencia del guardaespaldas que lo cuidaba, que estaba distraído con su teléfono. Su inhalador no estaba a mano. Leo comenzó a ahogarse. Su rostro se puso morado, sus pequeños pulmones luchando por respirar. El pánico cundió. Los padres gritaban, los maestros corrían, pero nadie parecía saber qué hacer. La gente se paralizaba por el terror. El guardaespaldas de Leo, un hombre corpulento, estaba visiblemente aturdido y sin saber cómo reaccionar. En ese instante de caos absoluto, Andrea, con una calma que nadie esperaba de ella, evaluó la situación en una fracción de segundo. Su mente, entrenada en la observación y en los cursos de primeros auxilios que su padre le había insistido en tomar, vio la desesperación, la falta de oxígeno en el rostro del niño. Recordó lo que su padre le había enseñado sobre la presión en puntos específicos para abrir las vías respiratorias en una emergencia. Sin dudarlo un segundo, se abalanzó sobre Leo. Con manos firmes y precisas, ignorando los gritos de los padres de Leo que intentaban apartarla. «No la toques. Es una maestra de primaria, no una médico». Andrea realizó una serie de maniobras rápidas y eficaces. Un par de golpes secos en la espalda, una presión en el pecho y un masaje rítmico en su pequeña garganta. Después de unos segundos que parecieron eternos, Leo comenzó a toser, luego a respirar con dificultad y finalmente a llorar con fuerza, un llanto que sonó como música para los oídos de Andrea. La vida le regresaba al rostro. Los padres de Leo, Armando e Isabel, que habían llegado corriendo, se quedaron petrificados al ver a Andrea, su maestra pobre, con su hijo en brazos, devolviéndole el aliento,
su rostro empapado en sudor y lágrimas, su corazón latiéndole como un tambor desbocado, una mezcla de alivio, gratitud y shock. Su escepticismo inicial fue abrumador. ¿Ella? ¿Una maestra? ¿Salvó a nuestro hijo? Se preguntó Isabel del Cayo, su mente un torbellino de confusión y una punzada de algo parecido a la vergüenza. La escena era tan inverosímil, tan digna de una película, que les costaba procesarla. Pero la persistencia de la señal, la forma en que el rostro de su hijo había recuperado el color, el sonido de su respiración, era innegable. Recordaron la forma en que habían humillado a su Andrea, la habían despreciado, y ahora ella había salvado lo más valioso de sus vidas. El impacto de esa revelación, la verdad sobre el valor de Andrea, comenzó a resonar en sus mentes, aunque aún no lo comprendían del todo. ¿Y si esta mujer, a quien hemos menospreciado, es más de lo que parece? ¿Y si su sencillez esconde una verdadera grandeza? ¿Y si esta es la forma en que la vida, con su cruel ironía, nos da una lección, nos recuerda la verdadera riqueza, la que no se compra? La determinación se instaló en Andrea, fría y férrea. Había sido humillada, despreciada, despojada de su dignidad. Pero si había una verdad que ella pudiera desenterrar, un secreto que su padre y la vida le habían revelado, lo haría. No solo por un golpe de suerte que cambiaría su destino material, sino por la vindicación de su propia dignidad, por la justicia en un mundo que parecía haberla olvidado, y por la vida de Leo, a quien había salvado. Ese niño, esa respiración, se convirtieron en el hilo de Ariadna que la guiaría a través del laberinto de la traición, de la avaricia y de la mentira que se escondían bajo la superficie de la opulencia de los del Cayo. El proceso de su transformación no fue un camino fácil, mi querido oyente. Fue una inmersión profunda en un submundo de sombras, enigmas y pistas ocultas, y un ascenso empinado hacia la verdad, plagado de dudas recurrentes, de noches sin dormir y de frustraciones que parecían no tener fin. Cada paso, un acto de fe ciega en su propio ingenio y en su agudo sentido de la observación, honed by years of intricate learning. Para Andrea, la investigación no era un mero pasatiempo o una curiosidad. Era la obsesión que consumía cada fibra de su ser, una búsqueda incansable y metódica de la verdad que se escondía tras la opulenta fachada de los del Cayo y los secretos financieros que su fortuna parecía proteger. Sus días se estructuraron en torno a esta misión silenciosa y secreta, una doble vida entre la maestra dedicada y la incansable investigadora. Tras el incidente, los del Cayo, visiblemente afectados y públicamente agradecidos, se acercaron a Andrea. Le ofrecieron un regalo, un sobre lacrado con un contrato de confidencialidad. Andrea, al abrirlo en la soledad de su hogar, no encontró el esperado cheque abultado que resolvería sus problemas económicos. En su lugar, el contrato estipulaba una suma de dinero modesta para el servicio, pero la cláusula principal era humillante. Exigía a Andrea renunciar a su puesto de maestra en la escuela pública, firmar una declaración jurada de que su acto había sido fortuito y no basado en ningún conocimiento especial, y lo más doloroso, una prohibición de acercarse a Leo, el niño al que había salvado, para evitarle confusiones emocionales. El dinero para ellos
era para comprar su silencio y su desaparición. Es su forma de limpiar sus conciencias, sin aceptar que yo soy más que una empleada, pensó Andrea, las lágrimas asomándose a sus ojos, un nudo de rabia y humillación en su garganta. No solo la despreciaban, ahora querían borrar su existencia, su valía. Pero ese contrato, ese acto de crueldad disimulada, se convirtió en la semilla de su verdadera investigación. Andrea pasó semanas enteras sumergida en la observación de los del Cayo. Lo seguía discretamente por la ciudad, anotando sus rutinas, sus encuentros, sus llamadas telefónicas, sus expresiones faciales, buscando patrones en su comportamiento. Se escondía en los rincones olvidados de la ciudad, en los parques, en los cafés de los barrios cercanos a sus oficinas, fingiendo leer un libro, pero en realidad escuchando fragmentos de conversaciones, detectando tonos de voz y expresiones que delataban tensión, complicidad o nerviosismo. No son tan intocables como parecen. Hay algo más, algo que los hace vulnerables. El dinero no compra todo, ni siquiera su paz. ¿Qué ocultan realmente? ¿Es solo su arrogancia o hay algo más oscuro detrás de su fortuna? Pensaba, el corazón latiéndole con una mezcla de emoción por el descubrimiento y pánico, por el riesgo inminente. La primera prueba crucial la llevó a un antiguo almacén en el puerto, propiedad de una de las empresas de Armando del Cayo. Observó una transacción sospechosa. Cajas con el logo de su empresa familiar siendo intercambiadas por otros bienes, no productos inmobiliarios. La investigación se volvió más arriesgada, más personal. Andrea, aprovechando su invisibilidad social y su acceso a los rincones ignorados de la ciudad, se acercó a los archivos públicos, a los registros mercantiles, a las oficinas de catastro. Aprendió a escuchar los rumores entre los pequeños comerciantes, entre los obreros despedidos de las construcciones de Del Cayo, a preguntar sin levantar sospechas, a tejer una red de información silenciosa. Descubrió que Armando del Cayo no solo era un magnate inmobiliario, también era el principal promotor de una serie de expropiaciones dudosas en barrios humildes, utilizando influencias políticas para conseguir terrenos a precios irrisorios, y que había rumores persistentes sobre una red de evasión, de impuestos y, más preocupante, de tráfico de bienes culturales robados, que blanqueaba a través de sus fundaciones benéficas. Un día, al revisar un contenedor de basura detrás de una de las oficinas de Del Cayo, Andrea encontró un pequeño diario con tapas de cuero, aparentemente un diario de contabilidad, casi imperceptible entre las sombras. Contenía una serie de cifras, nombres y fechas que para la mente de Andrea eran las piezas de un rompecabezas financiero y un mapa a la verdad. Eran pruebas, no solo de evasión fiscal, sino de la manipulación de fondos y de la verdadera naturaleza de la generosidad de los Del Cayo. Descubrió que los Del Cayo habían estado manipulando su patrimonio durante años, utilizando fideicomisos y empresas fantasma para ocultar activos y evitar impuestos, y que la Fundación Del Cayo para el Lujo y las Artes era una fachada para lavar dinero. La joya de la corona de sus colecciones de arte moderno, la que tanto exhibían, había sido adquirida con fondos ilícitos. El entrenamiento de Andrea fue una inmersión total en el submundo de las finanzas ilícitas y de los secretos empresariales más oscuros. Pasaba horas de práctica mental, conectando nombres con fechas,
desentrañando las redes de fideicomisos, imaginando el flujo de los activos ocultos, los movimientos de dinero que los del Cayo habían intentado esconder. Superó frustraciones inmensas cuando un dato no cuadraba, cuando un documento no revelaba su secreto. La desesperación la invadía, un nudo de frustración en su garganta que le impedía respirar con normalidad. ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy yendo demasiado lejos? ¿Podré realmente probar esto y exponer a los del Cayo y su verdadera riqueza podrida? Pensaba, su voz interior una súplica. Madre, padre, guíenme, denme una señal. Que mi esfuerzo valga para algo más que mi propia vindicación. Pero luego, la chispa de su ingenio, su paciencia inagotable y su propia experiencia con la precisión de la información se combinaban, y el avance era gradual pero constante. Cada descubrimiento era un pequeño triunfo, una pieza más del complejo rompecabezas. La recolección de pruebas se volvió un arte de paciencia y riesgo. No solo eran los registros del diario y los enigmas resueltos, sino también copias de documentos bancarios antiguos que revelaban transferencias a empresas fantasma controladas por los del Cayo, y la confirmación de la existencia de estos fideicomisos a través de investigaciones en línea, en bibliotecas públicas, cibercafés, cualquier lugar con acceso a la información, sobre leyes de fideicomisos complejos y jurisdicciones offshore. Descubrió que la fortuna de los del Cayo era mucho menos sólida de lo que aparentaba, cargada de deudas ocultas y malas inversiones, una burbuja financiera a punto de estallar. Sus ostentosas donaciones a la fundación eran, irónicamente, parte de una línea de crédito que ellos mismos manejaban con dificultad, no de ganancias reales, sino de un intento desesperado por mantener la fachada. Los obstáculos y retrocesos fueron múltiples y recurrentes. Hubo un momento en que los del Cayo, sospechando que Andrea andaba curioseando más de la cuenta, ordenaron al director de la escuela que la despidiera, bajo el pretexto de recorte de personal. Andrea se quedó sin empleo, y el golpe fue devastador, un miedo real por su madre y su hermano. Tuvo que fingir una enfermedad para quedarse en casa, trabajando en secreto, bajo la tenue luz de la noche, su corazón latiéndole a 1000 por hora, el miedo a ser descubierta tan palpable que le secaba la boca. Casi lo arruinó todo. Debo ser más invisible, más astuta, más impredecible, se dijo, el sudor frío corriéndole por la espalda, la punzada de la ansiedad en su estómago. Otro contratiempo fue cuando un viejo conserje de la escuela, al que Andrea intentó preguntarle sobre los movimientos de los del Cayo, la despidió abruptamente, asustado por las represalias, dejando a su Andrea sin una valiosa fuente de información. La frustración la invadió, un calor de impotencia que la hizo sentir diminuta y sola en su lucha. Pero cada obstáculo era superado con ingenio y perseverancia, con la ayuda inesperada que encontró en los detalles. Un antiguo bibliotecario de la biblioteca pública, un hombre silencioso y leal que había visto a su Andrea estudiar incansablemente, le proporcionó un detalle crucial sobre un viejo archivo de periódicos donde se reportaban las primeras inversiones de Armando del Cayo, un lugar que nadie más revisaría. El polvo de los viejos archivos de la biblioteca se adhería a sus ropas como una segunda piel. El zumbido constante de una vieja lámpara de su apartamento se convertía en la banda sonora de sus noches de vigilia, y el aroma del té de hierbas que su madre le preparaba
se mezclaba con el olor a papel viejo de los documentos que llevaba consigo. Su monólogo interno era continuo, una conversación con su propia alma. Cada pieza encaja, madre, padre. Lo veo. Los del Cayo nunca imaginaron que su arrogancia los haría ciegos a la verdadera riqueza, a la inteligencia que no se exhibe en joyas. Ellos solo entienden el dinero que se ostenta y el poder que se impone, pero ustedes entendían el valor de la vida, la fuerza de la mente, el poder de un legado que trasciende el oro. Esta no es solo mi batalla, es nuestra batalla. Es la batalla por la dignidad, por la justicia que esta ciudad necesita para ver la verdad. Cada avance, cada obstáculo, cada descubrimiento era seguido por un monólogo de 2 a 3 párrafos detallando sus pensamientos y emociones, la estrategia que se formaba en su mente con la precisión de un científico, los riesgos que calculaba meticulosamente, la determinación que crecía en su pecho, una llama inquebrantable que prometía una vindicación. En su solitaria y agotadora cruzada, Andrea tuvo la fortuna de encontrar almas bondadosas que, sin saberlo del todo en un principio, se convirtieron en pilares fundamentales de su ascenso y de la materialización de su justicia. La primera de estas alianzas inesperadas surgió de una extraña conexión con la integridad. La doctora Sofía Mendoza, una joven y brillante abogada, había trabajado para el bufete de abogados de la familia del Cayo, pero había renunciado, asqueada por las prácticas ilícitas que se le pedía encubrir. La doctora Mendoza, una mujer de unos 30 años, con una mirada de fuego y una ética inquebrantable, había presenciado el incidente de Leo en la escuela y la posterior humillación a Andrea, lo que la indignó profundamente. Una tarde, Andrea se atrevió a presentarse en su despacho, su corazón latiéndole con fuerza, las manos sudorosas. «Doctora Mendoza, necesito su ayuda para entender la verdad detrás de los del Cayo», dijo, su voz firme a pesar del miedo. Le explicó sus sospechas, le mostró el diario encontrado, las primeras notas y esquemas de evasión fiscal. La doctora Mendoza, al principio, se mostró escéptica, intentando disuadirla por el peligro que implicaba enfrentarse a sus antiguos empleadores. «Señorita Andrea, los del Cayo son implacables y tienen conexiones poderosas. Esto es muy arriesgado, podría perderlo todo, incluso su seguridad». Pero Andrea no se rindió. «No busco dinero, doctora Mendoza. Busco justicia. Mi vida ya ha sido despojada de todo, pero no de dignidad. Y sé que usted, en su fuero interno, también busca la verdad. ¿Por qué renunció?» La mirada de Andrea, su convicción inquebrantable y la referencia a las prácticas ilícitas de los del Cayo que la doctora Mendoza había presenciado, removieron la conciencia de la abogada. Lo que vio en Andrea no era codicia, sino una sed profunda de justicia y una lealtad incondicional a la verdad. Decidió ayudarla, no solo por su ética profesional, sino por su propia necesidad de vindicación. Abrió sus viejos archivos, copias que había guardado. Le dio acceso a documentos y, sobre todo, le dio valiosos consejos legales y estratégicos sobre cómo rastrear los fideicomisos y cómo manejar la situación legalmente. Su motivación era restaurar la integridad del sistema legal y su propia conciencia. La segunda alianza, aún más inesperada, llegó en la figura de don Jorge, el antiguo y leal chofer de la familia del Cayo,
ahora jubilado y viviendo modestamente. Don Jorge, un hombre de unos 60 años, de mirada cansada pero con una chispa de bondad en los ojos, había sido testigo silencioso de las crueldades de los del Cayo y de su desprecio por las personas de origen humilde. Él había visto cómo Andrea salvó a Leo y sintió una profunda admiración por ella. Andrea se atrevió a contactarlo bajo la recomendación de una vecina. Don Jorge, lamento molestarlo, pero necesito su ayuda para entender ciertos movimientos de los del Cayo, dijo Andrea. Don Jorge, al principio, se mostró reacio, temiendo represalias, pero Andrea le habló con el corazón, sobre la justicia, sobre la dignidad. Don Jorge vio en Andrea la misma bondad y nobleza que había visto en la madre de Leo, antes de que el dinero la corrompiera. Su propia motivación era el deseo de ver justicia para los muchos a quienes los del Cayo habían explotado. Don Jorge le proporcionó a Andrea detalles cruciales sobre los horarios de los del Cayo, sus rutas secretas para transportar documentos y los nombres de sus cómplices en la alcaldía, información vital para desentrañar la red de tráfico de bienes culturales y evasión de impuestos. Se forjó una confianza basada en el respeto mutuo por la bondad y la verdad, forjando un vínculo que trascendió las barreras sociales. El diálogo entre ellos era extenso y revelador, cada conversación desentrañando no solo los detalles, sino también los matices de la personalidad oculta de los del Cayo y el ingenioso plan que Andrea había trazado para exponerlos. Una tercera aliada fue la doctora Elena Marín, la socióloga que dirigía el refugio para personas sin hogar, a quien Andrea conoció a través de don Jorge, quien había acudido al refugio buscando ayuda. La doctora Marín, al escuchar la historia de Andrea y ver su determinación, le ofreció acceso a su red de contactos en los medios de comunicación y en organizaciones de derechos humanos, amplificando el alcance de la investigación de Andrea, convirtiéndose en el amplificador de su voz. A medida que Andrea se acercaba a su objetivo, a esa verdad innegable que tanto buscaba desvelar, la tensión comenzó a hacerse palpable, densa, como el aire pesado y cargado antes de una tormenta inminente que anuncia un cambio drástico en el paisaje urbano de la alta sociedad. Los movimientos discretos de Andrea, sus reuniones secretas con la doctora Mendoza y don Jorge, sus visitas furtivas a viejos archivos de la ciudad y a los rincones oscuros donde los rumores familiares y financieros florecían, no pasaron desapercibidos para los ojos de los del Cayo. Armando e Isabel, aunque en la cima de su poder absoluto y con una fortuna creciente, mantenían una paranoia constante, un nerviosismo que se había agudizado con los años y con la carga de sus propios secretos inconfesables y sus deudas ocultas. Los del Cayo tenían informantes por doquier, una red de contactos leales a ellos por interés o por miedo, que le reportaban cualquier anomalía, cualquier mosca revoloteando cerca de su miel de riqueza y poder. Una tarde, Andrea regresaba a su modesto apartamento, después de una reunión clave con la doctora Mendoza, cuando un coche oscuro y lujoso, un modelo que Andrea reconoció por su sutil brillo metálico, incluso en la oscuridad, se detuvo abruptamente a su lado, sus neumáticos chirriando ligeramente sobre el asfalto mojado. Dos hombres corpulentos, con trajes a medida que disimulaban sus músculos y miradas gélidas que no revelaban emoción alguna,
salieron del vehículo y la acorralaron contra una pared de ladrillos húmeda. Uno de ellos, con una voz, una mezcla de acero y advertencia, la detuvo en seco. «Andrea, ¿verdad?» La maestra curiosa, que hace demasiadas preguntas inconvenientes sobre la familia del Cayo. El corazón de Andrea se disparó, un tambor desbocado martilleándole en el pecho, un sonido que retumbaba en sus propios oídos, ahogando cualquier otro sonido de la ciudad. Sintió el miedo, ese frío que te inmoviliza y te quita el aire, pero recordó la dignidad inquebrantable que su padre y su madre le habían enseñado, y la convicción de su misión. Mantuvo la mirada, aunque sus manos temblaban ligeramente, un temblor que intentaba ocultar con un esfuerzo sobrehumano. «¿Quién pregunta?», dijo con una voz que, para su propia sorpresa, sonó más firme y segura de lo que esperaba, un desafío velado que no pasó desapercibido. Los hombres rieron, una risa seca y sin humor que le erizó la piel. «El señor y la señora del Cayo tienen un mensaje muy claro para ti. Deja de inmiscuirte en asuntos que no te incumben, mujercita. Te estás metiendo en problemas que no puedes manejar, que te superan con creces». Uno de ellos se inclinó amenazadoramente, su aliento a café helado en la cara de Andrea, una amenaza silenciosa y repulsiva. «El mundo es un lugar peligroso, ¿sabes? Y las personas curiosas pueden desaparecer sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido, Andrea. O pueden ver cómo sus seres queridos sufren las consecuencias de su curiosidad. Por ejemplo, una enfermedad repentina que empeora, un accidente inexplicable para un ser querido». Andrea sintió la amenaza, la advertencia tácita y el peligro inminente que la rodeaba. Su estómago se retorció con un dolor agudo, una punzada de ansiedad que le recorrió el cuerpo, especialmente al oír la velada amenaza contra su madre y su hermano. «¿Están tratando de asustarme? ¿De intimidarme para que me rinda, para que abandone la búsqueda de la verdad?», pensó, su mente buscando una respuesta, una salida, una estrategia para contraatacar. «No tienen nada contra mí. Solo estoy buscando la verdad. Eso no es un delito». Pero sus palabras, sus acciones, son una admisión de culpa, un signo de su desesperación. Su fortuna está podrida y su generosidad es una farsa. Los hombres no le respondieron, sus rostros impasibles, como estatuas de piedra en la oscuridad. Uno de ellos le dio un empujón fuerte y brusco, que la hizo tambalear y casi caer al suelo húmedo. Una advertencia física, un toque de atención cruel. Considera esto tu única advertencia. Si te vemos de nuevo cerca de los negocios de los del Cayo, o haciendo preguntas indiscretas, las cosas se pondrán muy feas para ti, para tu madre, para tu hermano. La mención de su familia, los puntos más vulnerables de su existencia, las personas que la amaban y dependían de ella, fue un golpe devastador, un impacto que la dejó sin aliento, un miedo que se le clavó en el pecho, un terror helado. Andrea sintió una oleada de furia incontrolable, pura e incandescente, que le quemó por dentro, pero la contuvo, la reprimió con un esfuerzo sobrehumano. No era el momento de la ira, sino de la estrategia y de la calma fría. Se limitó a asentir con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo de adoquines, aparentando sumisión y miedo.
Los hombres se subieron al coche y se marcharon tan abruptamente como habían llegado, dejando el aire impregnado del olor acre a gasolina quemada y el rastro de su amenaza. Andrea se quedó allí por un largo minuto, el pulso martilleándole en las sienes con una fuerza dolorosa, la respiración entrecortada. Su primer impulso fue retroceder, abandonar todo, rendirse a la presión insoportable. La imagen de su madre enferma y su hermano vulnerable la invadió, una visión dolorosa que la atormentaba. ¿Vale la pena esto? ¿Arriesgar a mi familia por la justicia, por la verdad de una fortuna ilícita que no necesito para vivir? Se preguntó, un torbellino de dudas en su mente que la arrastraba a la desesperación. Pero luego, la imagen de todas las humillaciones de los del Cayo, el rostro de Leo, la visión de su propio dolor y la necesidad de justicia para todos los invisibles, resurgió con una fuerza arrolladora, recordándole su propósito, su deber moral para romper esa generosidad falsa que consumía a la sociedad desde dentro. No puedo retroceder. Si me detengo ahora, su crueldad y su fraude habrán ganado. Su impunidad se habrá perpetuado. Y si ellos pueden hacer esto impunemente, ¿qué les impedirá hacer cosas peores a otros? Mi padre y mi madre me enseñaron que la verdad es más grande que el miedo, que la justicia prevalece sobre la mentira, incluso cuando nadie más la ve, incluso cuando se esconde tras una fachada de opulencia. En su monólogo interno, Andrea sopesó los riesgos con una precisión casi científica, como si estuviera resolviendo un complejo algoritmo financiero y un enigma médico. Sabía que se estaba adentrando en un terreno extremadamente peligroso, en una guarida de lobos hambrientos y sin escrúpulos, pero la magnitud de su descubrimiento la obligaba a seguir adelante, a no detenerse. Había encontrado, gracias a la última serie de enigmas resueltos con la doctora Mendoza y don Jorge, la ubicación de un fideicomiso oculto en el Caribe, un tesoro que el padre de Armando del Cayo había constituido con cláusulas tan intrincadas que sólo ella, la descifradora de secretos, podría desentrañar, revelando que la verdadera fortuna de los del Cayo era mucho mayor, pero ilegalmente constituida. No solo eso, también había descubierto pruebas irrefutables de que la fortuna actual de los del Cayo no era sólida. Estaba construida sobre una montaña de deudas ocultas y malas inversiones. Una burbuja a punto de estallar, un reflejo de la verdadera maldición familiar, la avaricia desmedida y la falta de visión a largo plazo. La segunda confrontación, y la más directa, llegó al día siguiente. Andrea estaba visitando a su madre en el hospital, cuando Isabel del Cayo se acercó, con una sonrisa forzada, pero con ojos fríos y calculadores. «He oído que tu madre no mejora, Andrea, y que tu hermano necesita una buena educación. Recuerda que la caridad tiene un límite. Si sigues, perderás más de lo que alguna vez imaginaste tener. Mi paciencia no es infinita, y la reputación de los del Cayo no se mancha con rumores. La amenaza era clara. Si no te detienes, te arruinaré a ti y a los tuyos». Andrea sintió la adrenalina recorrer sus venas. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la mano de su madre. Pero en lugar de miedo, una firmeza se apoderó de ella, una decisión inquebrantable. La verdad no es una deuda que se pague con silencio, Isabel. Y créame,
Las verdades más grandes no se ocultan con el dinero, se revelan con el tiempo, como una enfermedad que finalmente da su diagnóstico, respondió Andrea, su voz, aunque suave, cargada de una autoridad inusitada, una amenaza velada de su propio conocimiento. La sonrisa de Isabel se desvaneció. Su rostro se contrajo en una mueca de furia apenas contenida. «Están desesperados, Andrea», le dijo la doctora Mendoza por teléfono esa noche, su voz excitada. «Saben que estás cerca, lo sienten en su piel. Eso significa que lo tenemos, que la verdad es nuestra». Andrea sintió la adrenalina recorrer sus venas. «Están desesperados por detenerme, por silenciarme», pensó, su mente más clara que nunca. «Es porque tengo la verdad en mis manos, una verdad que los destruirá, una verdad que desmantelará su imperio de mentiras y de corrupción y romperá su falsa generosidad». Su determinación se endureció aún más, volviéndose inquebrantable como el diamante más puro. Los riesgos eran inmensos, la amenaza real y constante, pero la recompensa, la vindicación de su familia, de su dignidad y la justicia para todos los que habían sufrido, valía la pena cada sacrificio, cada momento de miedo. La paranoia de los del Cayo, que se manifestaba en estas amenazas directas, le confirmaba a Andrea que estaba en el camino correcto, que había tocado un nervio expuesto y que el sistema estaba a punto de colapsar. «Si están tan desesperados por detenerme, por silenciarme, es porque tengo la verdad en mis manos, una verdad que los destruirá, una verdad que desmantelará su imperio de mentiras», se dijo a sí misma, su respiración profunda y pausada, su mente más clara que nunca. Andrea ya no era solo una mujer asustada, se había convertido en una estratega consumada, una guerrera silenciosa, lista para la batalla final que se avecinaba, una batalla por la verdad, por la dignidad y por la vida misma. El aire en el majestuoso salón de eventos del Club de Campo, el escenario de la gala anual de beneficencia más exclusiva de la ciudad, era denso y estaba cargado de una expectativa tensa, impregnado del aroma a jazmines exóticos y el perfume caro de la alta sociedad que llenaba el espacio. Cientos de invitados, con sus rostros elegantemente maquillados y sus trajes de diseño que destellaban bajo los candelabros de cristal, irradiaban una falsa atmósfera de celebración y poder, un telón de fondo para la hipocresía. Se celebraba la gala benéfica anual de la Fundación Armando del Cayo para la Filantropía, un evento crucial para la imagen pública de los del Cayo, quienes eran los anfitriones de honor y los presidentes vitalicios de la fundación. Armando e Isabel estaban en su elemento, irradiando una confianza petulante y una falsa honorabilidad, moviéndose entre los invitados con sus sonrisas deslumbrantes y sus joyas centelleantes, saludando a políticos, empresarios y figuras influyentes con apretones de mano falsos. Su voz, grave y segura, resonaba por el salón a través de un micrófono mientras ofrecían discursos vacíos sobre la caridad y la generosidad inquebrantable de los del Cayo, con diapositivas pulcras de sus logros superficiales y gráficos de donaciones ascendentes que prometían una imagen impecable, una fachada perfecta. En la primera fila, con una sonrisa complaciente que intentaba ocultar su propia preocupación, se sentaba su círculo más cercano, cómplices silenciosos
o sus víctimas resignadas. El pequeño Leo, impecablemente vestido, estaba sentado entre sus padres, con una mirada triste en sus ojos, pero se iluminó ligeramente al ver a su Andrea en la distancia. Andrea, impecablemente vestida con un sencillo pero elegante vestido de seda azul marino, que había cosido y adaptado ella misma, un regalo de su madre para este gran día. Destacando su figura delgada sin ostentación, estaba sentada discretamente en una silla lateral, casi al final de la sala, su corazón latiéndole con una mezcla incontrolable de pánico y una inquebrantable determinación. A su lado, la doctora Sofía Mendoza, con su mirada serena pero alerta, le dio un discreto asentimiento, un gesto de apoyo que significó el mundo en ese momento crucial. Don Jorge, el antiguo chofer, estaba también presente, sentado unas filas más atrás, su mirada penetrante fija en Andrea, una mezcla de orgullo y anticipación en sus ojos. Daniel Vargas, el joven periodista, se mezclaba entre los camareros, su cámara disimulada lista para capturar cada momento del desenlace. Las pruebas que Andrea había recopilado con tanto esfuerzo y riesgo estaban meticulosamente organizadas en un pequeño estuche de terciopelo que llevaba en el bolso. Cada documento, cada cálculo, cada fotografía, cada grabación, un golpe demoledor a la impunidad de los del Cayo. El momento culminante, el punto de no retorno de la historia, llegó cuando Armando del Cayo, con una sonrisa triunfal y un brindis por su legado de caridad, abrió el turno de preguntas de la prensa. Él esperaba halagos y ovaciones, la coronación de su farsa. Pero Andrea se levantó lentamente de su asiento, su figura menuda destacándose entre las siluetas imponentes de los magnates y las damas adornadas. Su voz, aunque al principio con un ligero temblor que delataba sus nervios, cobró fuerza y convicción con cada palabra que pronunciaba, llenando el silencio repentino de la sala. Señor y señora del Cayo, tengo una pregunta fundamental sobre la integridad de la fortuna que representa su fundación y la verdadera naturaleza de su generosidad. El silencio en la sala fue instantáneo y ensordecedor, un silencio gélido que se cortaba con un cuchillo, donde el tiempo pareció detenerse. Todos los ojos, antes distraídos, se volvieron hacia Andrea, escrutándola con curiosidad y extrañeza, algunos con desdén, otros con asombro al verla allí, tan inesperada y sobria. Armando e Isabel, al principio, fruncieron el ceño, sus sonrisas petrificadas y sus expresiones confusas, un ligero temblor en sus labios. Sus miradas de desprecio se encontraron con la de Andrea, y un reconocimiento sordo, un shock helado y la primera punzada de miedo y furia se encendió en sus ojos. La maestra pobre, la limosnera, a quien habían humillado una y otra vez, a quien habían intentado silenciar con un contrato vergonzoso, estaba allí, impecable, pero con el mismo fuego inquebrantable en la mirada, un fuego que les recordaba la verdad. Un murmullo incontrolable recorrió la sala como un reguero de pólvora. Luego se convirtió en exclamaciones de asombro y alarma. Los asistentes se removieron en sus asientos, sus rostros pasando de la incredulidad inicial al shock, luego a la indignación y finalmente a la alarma. Armando e Isabel palidecieron de golpe. Sus rostros se volvieron lívidos, cenicientos, vaciándose de color como un lienzo.
Sus mandíbulas se tensaron hasta el punto de parecer de piedra. Un tic nervioso apareció visiblemente en el ojo de Armando, traicionando su compostura perfecta. Esto es una farsa, una locura. Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente. Está delirando. Es una resentida que busca atención y dinero, rugió Armando, intentando recuperar el control de la situación, pero su voz ya no tenía la misma autoridad. Sonaba quebrada, desesperada, con un matiz de histeria. Dos fornidos guardias se acercaron a Andrea con prisa, pero la doctora Mendoza se interpuso, su figura pequeña pero firme, irradiando una autoridad legal inquebrantable. Nadie toque a la señorita Andrea. Lo que está a punto de revelar cambiará la historia de esta familia y de su fortuna. Andrea, con una calma sorprendente, casi escalofriante, abrió el estuche de terciopelo. Aquí tengo el contrato de confidencialidad que ustedes me obligaron a firmar, un regalo que no fue de gratitud, sino de humillación. Pero dentro tengo el verdadero regalo, la verdad. La verdadera fortuna de los del Cayo no es producto de su genio empresarial, sino de una red de evasión fiscal y tráfico de bienes culturales robados, blanqueados a través de esta misma fundación de caridad, dijo, y con un gesto dramático, proyectó en la gran pantalla del salón donde antes se mostraban los grandiosos gráficos de donaciones, una serie de diapositivas impactantes, fotografías de documentos fiscales alterados, registros contables que mostraban transferencias a empresas fantasma en paraísos fiscales e incluso imágenes de obras de arte robadas que figuraban en las colecciones de los del Cayo, comparadas con fotografías de archivos de Interpol. La fortuna que ustedes exhiben del Cayo es apenas una fracción de lo que han ocultado al Estado y al pueblo, y su generosidad no era más que una fachada para lavar dinero. Leo es un niño maravilloso, pero no merece crecer en la sombra de una fortuna construida sobre la mentira y el crimen. La voz de Andrea, antes un susurro, ahora resonaba con la autoridad innegable de la verdad. Proyectó extractos de cuentas bancarias de paraísos fiscales, correspondencia interna que mostraba el pánico financiero de los del Cayo y su intento de desviar fondos, y grabaciones de Armando del Cayo discutiendo la mercancía ilegal con un cómplice. Su regalo para mí no era un acto de caridad, sino un intento de comprar mi silencio y borrar la memoria de mi acto, porque su culpa era insoportable. Pero las verdades no se borran, se revelan, y ahora la sociedad lo sabrá. La evidencia era innegable, demoledora, irrefutable. Los rostros de los asistentes se contorsionaron, algunos con indignación manifiesta, otros con horror absoluto, algunos con una mezcla de asombro y admiración por la audacia y el coraje de Andrea. El círculo cercano de los del Cayo, al ver los números y las pruebas, comenzaron a murmurar entre ellos susurros de pánico y traición. Armando e Isabel, al ver el efecto irreversible de las pruebas, se derrumbaron por completo. Sus rostros, antes arrogantes y llenos de seguridad, se volvieron lívidos, cenicientos, vaciándose de color como un lienzo en blanco. Un sudor frío les corría por la frente, empapándoles la ropa. Sus manos temblaron incontrolablemente, sus rodillas se doblaron, casi cayendo al suelo. Intentaron balbucear una negación incoherente, un ataque desesperado. Esto es un montaje.
Ella es una mentirosa. Una conspiración de esta sirvienta con esa abogada y un viejo chismoso, gritó Armando, señalando a su Andrea con un dedo tembloroso y acusador, su voz histérica, su maquillaje corriéndose por el sudor y las lágrimas de rabia. Isabel a su lado se desmayó, cayendo sobre una silla. Pero sus palabras eran huecas, sin fuerza, sin convicción, ahogadas por la verdad que se revelaba ante sus ojos. La máscara de perfección se había caído por completo, revelando a los del Cayo como los verdaderos criminales. Los aliados de Andrea reaccionaron con un orgullo silencioso y una profunda satisfacción. La doctora Sofía Mendoza asintió con la cabeza, una sonrisa sutil y de victoria en sus labios, una luz de justicia en sus ojos que había esperado por años. Don Jorge, por su parte, se levantó lentamente de su asiento, sus ojos brillando con una satisfacción justiciera, y soltó un suspiro de alivio, el sonido de la verdad resonando en la sala. Daniel Vargas, el joven periodista, ya estaba enviando la primicia a su periódico, sus ojos brillando con la emoción de una historia explosiva, y las cámaras de otros medios, alertados por la doctora Elena Marín, irrumpieron en la escena, sus flashes iluminando cada detalle del colapso de los del Cayo. La dinámica de poder se invirtió en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Armando e Isabel del Cayo, los intocables magnates, se convirtieron en figuras pequeñas y patéticas, acorralados por la verdad, desnudos ante el mundo, sus figuras encogidas por la humillación más profunda. Andrea, la maestra humillada y subestimada, se erigía ahora como el faro de la justicia, su figura sobria irradiando una autoridad incuestionable y una dignidad inmensa, un aura de poder silencioso y moral. La policía, que había sido alertada previamente por Daniel y la Docmoteni Mendoza, no tardó en llegar. Las sirenas, antes un sonido distante en la calle, ahora se acercaban, y su ulular se mezclaba con el caos en la sala, con los gritos y los murmullos de los asistentes. Armando del Cayo fue esposado allí mismo, en el centro de su propio escenario de triunfo fallido, su rostro de arrogancia transformado en una mueca de desesperación, furia impotente y lágrimas de rabia, mientras era arrastrado fuera del club de campo. Isabel, aún aturdida, fue llevada en camilla. Leo, el niño, corrió hacia Andrea y la abrazó con fuerza, sus pequeños brazos aferrándose a su cuello, como si temiera perderla de nuevo. Andrea lo miró. No había alegría en sus ojos, no había regocijo malicioso, solo una quietud serena y una profunda sensación de deber cumplido. La venganza no era dulce, era simplemente el retorno del equilibrio, el ajuste de cuentas de la balanza de la justicia para los que habían sido pisoteados por la falsa generosidad de la élite. La caída de los del Cayo fue tan estrepitosa y humillante como su ascenso había sido implacable y despiadado. Las imágenes de su arresto en la gala de beneficencia se transmitieron por todos los noticieros nacionales e internacionales. Sus rostros, antes sinónimo de éxito y poder, ahora marcados por la vergüenza pública y el descrédito absoluto. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras, cayendo sobre ellos y su red de cómplices como una avalancha de rocas. Se abrieron múltiples investigaciones, no solo sobre el tráfico de bienes culturales robados y la evasión fiscal, sino también sobre fraudes empresariales y blanqueo de dinero
que afectaron a otras empresas y socios, revelando una telaraña de delitos que se extendía por años y afectaba a toda la alta sociedad de la ciudad. Andrea, con la ayuda inestimable de la doctora Sofía Mendoza, don Jorge y la doctora Elena Marín, proporcionó pruebas adicionales, cada una de ellas un clavo más en el ataúd de los del Cayo, una evidencia irrefutable que los hundió aún más, arrastrando consigo a sus cómplices. Los juicios fueron largos, tortuosos y extremadamente mediáticos, revelando una red de corrupción y avaricia desmedida, que implicaba a muchas figuras prominentes que habían sido cómplices de los del Cayo, o habían sido engañadas por su fachada de generosidad y poder. Armando e Isabel, antes rodeados de abogados de élite que los protegían como un escudo inexpugnable, se vieron obligados a enfrentar la justicia con un equipo legal cada vez más reducido y menos competente, sus recursos menguando día a día, sus antiguas influencias desapareciendo como el humo. Fueron declarados culpables de tráfico de bienes culturales, evasión fiscal y fraude. La pena fue ejemplar, una condena de varios años de prisión y la confiscación de la mayor parte de sus bienes para compensar a los afectados y restaurar el patrimonio cultural robado. Su ruina social fue aún más dolorosa y profunda que la legal. La alta sociedad que antes los idolatraba y los adulaba, ahora les dio la espalda de forma categórica. Sus antiguos amigos y socios se apresuraron a distanciarse de ellos, y sus nombres, antes respetados y temidos, se convirtieron en sinónimo de traición, avaricia desmedida y deshonestidad. Las propiedades de lujo que tanto habían ostentado fueron embargadas una a una, sus coches incautados, sus yates vendidos a precio de saldo en subastas públicas. Su imperio, construido sobre cimientos de mentiras, se desmoronó ladrillo a ladrillo, tan frágil y vulnerable como los engaños que habían urdido. En prisión, la arrogancia de Armando e Isabel se desvaneció por completo, reemplazada por una desesperación visceral y un miedo constante a lo desconocido, a la venganza de aquellos a quienes habían pisoteado. Las celdas frías y la rutina monótona y deshumanizante eran un contraste brutal con su vida de lujo, desenfrenado y control absoluto. Nadie los visitaba. Los parientes que antes los reverenciaban, ahora los despreciaban abiertamente. Las personas a las que habían humillado, los pequeños empresarios a los que habían engañado, los artistas a quienes habían robado su legado, encontraron una extraña satisfacción en su caída, una vindicación largamente esperada y merecida. Su mundo se había volteado, y ahora los del Cayo, los que habían creído estar por encima de todos, eran solo números más en un sistema que ellos mismos habían corrompido, una sombra de lo que fueron, un eco de su pasado oscuro que los perseguiría por siempre. El triunfo de Andrea fue tan resplandeciente como la caída de sus opresores fue sombría y penosa, un testimonio vivo de la justicia que nace de la perseverancia, de la paciencia y de una voluntad inquebrantable. De la noche a la mañana, Andrea dejó de ser la maestra pobre o la chica del barrio humilde, para convertirse en la justiciera de la verdad, la heroína inesperada, el faro de la dignidad y la ética. La ciudad, conmovida hasta lo más profundo por su historia de superación y moralidad, la adoptó como un símbolo viviente de integridad y esperanza, su nombre resonando en cada conversación,
en cada periódico, en cada foro de negocios y de educación. Andrea, sin embargo, permaneció humilde, su éxito anclado firmemente en los valores y principios que sus padres y la vida le habían inculcado con tanto amor y sabiduría: la verdad, la compasión y la justicia. La vida de Andrea se transformó de manera meteórica. Las universidades de pedagogía y ética empresarial más prestigiosas del mundo le ofrecieron cátedras y oportunidades de investigación ilimitadas. Ella, en cambio, decidió establecer la Fundación Luz de Andrea, utilizando una parte significativa de la fortuna restaurada que la ciudad le otorgó por su valioso servicio, no para el lujo personal, sino para el bien común. Se dedicó a fundar escuelas públicas con recursos dignos, a crear programas de educación artística y ética para jóvenes, y a establecer un fondo de apoyo para maestros y educadores de bajos recursos, utilizando su conocimiento para gestionar los recursos con una transparencia impecable. Su inteligencia y su ética inquebrantable, antes ocultas en la oscuridad, florecieron con una fuerza imparable y un brillo cegador, inspirando a muchos. El impacto de su éxito se extendió como un bálsamo curativo y una bendición para su familia. Su madre, liberada de la carga de la enfermedad y la pobreza, pudo finalmente recibir los mejores tratamientos y vivir sus últimos años en paz y dignidad, con Andrea a su lado. Su hermano menor pudo ir a la universidad, estudiando medicina, y se convirtió en un pilar fundamental de los proyectos de salud de la Fundación. Andrea creó una nueva familia, no solo de sangre, sino de afecto y respeto, con aquellos a quienes ayudaba y con quienes compartía sus valores. La doctora Sofía Mendoza, la abogada, se convirtió en la directora legal de la Fundación Luz de Andrea, su sabiduría y experiencia invaluables. Don Jorge, el antiguo chofer, fue nombrado director de logística, su conocimiento práctico y su lealtad, pilares fundamentales de cada proyecto. La doctora Elena Marín se unió al consejo directivo, aportando su experiencia en temas sociales. Juntos, establecieron una red de apoyo integral, construyendo no solo programas, sino también oportunidades y esperanza. Hubo reencuentros significativos, momentos que cerraron ciclos y sanaron viejas heridas que parecían incurables. Un día, en la inauguración de una nueva escuela pública construida por la Fundación, Andrea se encontró con los padres de sus antiguos alumnos ricos, que la habían despreciado. Se acercaron a ella con la cabeza gacha, sus rostros marcados por la vergüenza y el arrepentimiento sincero, sus ojos suplicando perdón. Maestra Andrea, susurraron, sus voces apenas audibles y quebradas por la emoción. Nos equivocamos. No supimos ver el valor que tenías. Nos cegó la arrogancia y el dinero. Te pedimos perdón por nuestra ceguera, por nuestro desprecio. Te pedimos perdón por todo el daño que te causamos. Andrea los miró y no vio a sus verdugos, sino a personas que también habían sido cegadas por la codicia y el engaño de los del Cayo, y por su propia superficialidad. Su respuesta fue serena y compasiva, llena de sabiduría. El rencor no construye nada, solo destruye. Lo importante es que hoy estamos aquí, construyendo algo nuevo, un futuro mejor para nuestros niños, honrando el verdadero valor de la educación. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro sí, y está en nuestras manos hacerlo mejor,
con verdad y con dignidad. Esa conversación, ese perdón tácito, liberó a todos de una carga invisible, un peso que habían llevado durante años. Con el tiempo, algunos de esos padres, con sincero arrepentimiento, se ofrecieron como voluntarios para la fundación, donando su tiempo y sus recursos a la causa de Andrea, trabajando incansablemente por la justicia social y la educación. Incluso Leo, ya un joven adolescente, se acercó a ella. «Maestra, gracias por todo. Gracias por salvarme y por enseñarnos la verdad». Andrea lo abrazó, un abrazo que sellaba el círculo de su historia, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la compasión y en la capacidad de perdonar, no en la venganza, y que el valor de las personas no se mide por su estatus social. La nueva oficina de Andrea, en el corazón de la escuela insignia construida por su fundación, era un espacio minimalista y lleno de luz, con estanterías repletas de libros infantiles y textos de pedagogía. Pero lo que más valoraba no era la belleza arquitectónica, sino la paz interior y la tranquilidad que había encontrado al saberse útil y al haber cumplido su misión. Su apartamento personal, ahora más amplio y cómodo para su madre y su hermano, era un refugio de calma, un lugar donde su mente brillante podía seguir ideando y construyendo, no solo proyectos educativos, sino un legado de justicia y equidad para las futuras generaciones, un legado libre de las sombras de la codicia. La historia de Andrea es un recordatorio imperecedero de que la verdadera fortaleza no reside en la opulencia material, ni en el poder que se ejerce mediante la intimidación y la corrupción, sino en la inquebrantable dignidad del espíritu humano, en su capacidad de resistir, de levantarse y de perdonar. Nos enseña que la perseverancia, incluso frente a la adversidad más abrumadora y la humillación más profunda, puede mover montañas, desvelar verdades ocultas y demoler imperios de injusticia y avaricia, rompiendo cadenas generacionales. Andrea no solo salvó una vida, construyó un puente sólido de esperanza entre el conocimiento y los desfavorecidos, entre la educación y la dignidad, entre el pasado y el futuro. Su vida es un faro que ilumina la verdad universal, que el verdadero valor de las personas no se mide por sus posesiones, ni por su apariencia, ni por su estatus social, sino por la honestidad de sus acciones, la compasión de su corazón y la integridad inquebrantable de su carácter. Su legado no son solo las escuelas y los programas educativos, sino la creencia inquebrantable de que, con ingenio, fe y la inquebrantable guía de la justicia, un acto de bondad puede, de alguna manera milagrosa, reconstruir un mundo entero, un acto de dignidad a la vez. La historia de Andrea perdura, susurrándonos que la justicia, aunque a veces silenciosa y tardía en su llegada, siempre encuentra su camino para restaurar el equilibrio, para sanar las heridas, dejando al oyente con una sensación profunda de esperanza y la profunda convicción de que el bien al Mitsamatelinu final siempre prevalece sobre la sombra más densa de la maldad. Andrea, ya una mujer madura y respetada, fue honrada años después con el Premio Mundial a la Educación y el Liderazgo Ético, un reconocimiento que trascendió las fronteras de su país, su nombre resonando en foros internacionales de pedagogía. Su Fundación Luz de Andrea se había expandido globalmente, replicando su modelo de apoyo a la educación de calidad y a los jóvenes talentos en comunidades desfavorecidas de todo el mundo.
un legado de luz y esperanza. Desde la ventana de su despacho, ahora con un pequeño dibujo de Leo colgado en la pared, Andrea observaba la ciudad que la había visto nacer y crecer. La ciudad que ahora era más justa gracias a ella y a la vida que salvó. La había visto transformarse, y en cada sonrisa de un niño en un aula bien equipada, en cada maestro inspirado, sabía que había una parte de su historia, un eco eterno de la promesa que una maestra pobre hizo frente a la humillación y la avaricia. Su corazón, que había sentido tanto dolor, ahora irradiaba una paz profunda. Las grandes obras, mi querida niña, le había dicho su madre en un sueño recurrente, una noche de esperanza, no se construyen con ladrillos ni con dinero, sino con el alma y con el corazón, con la verdad que nadie ve. Y el regalo más grande no fue el que te dieron, sino el que tú diste. Y Andrea, con una sonrisa de paz y profunda gratitud en su rostro, sabía que ella tenía toda la razón. Su nombre, Andrea, se había convertido en un susurro de esperanza para millones, un testamento viviente de que la compasión, la resiliencia y la perseverancia son, en verdad, las herramientas más poderosas para construir un mundo más justo, más equitativo y sobre todo más humano, un mundo donde la verdad siempre, siempre encuentra su camino.